Buen día, mi nombre es Irisibet Guillén Morán. En esta ocasión, para la materia Diseño y Elaboración de Multimedia, hablaremos sobre el proceso de diseño de un software multimedia. Para entrar en contexto, vamos a hablar un poco sobre lo que es multimedia. En multimedia se refiere normalmente a un video fijo en movimiento, texto, gráficos, audio y animación controladas por un ordenador. Pero esta integración no es sencilla, es la combinación entre el hardware, software y tecnología de almacenamiento incorporadas para proporcionar un entorno multisensorial de información. En la actualidad, multimedia puede significar muchas cosas, dependiendo del contexto en que nos encontremos y del tipo de especialista que lo defina. Sin embargo, multimedia de hoy suele significar la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador. Aunque el término no es nuevo en el campo educativo, lo parece haber ido adquiriendo ciertas connotaciones en el campo de los iniciados de las nuevas tecnologías de la información, que ha hecho que los profesionales de la educación tengamos la sensación de encontrarnos ante algo totalmente nuevo. Por su propia naturaleza, el ámbito de multimedia no se ha asentado todavía. Pasamos a lo que es el software de multimedia educativo. Este se ha dado gracias al uso de lenguajes de programación, lenguajes de autor y sistemas de autor. Su evolución ha facilitado el desarrollo y generación de entornos más amigables y funcionales, con base en las necesidades y características planteadas para este tipo de desarrollo de software. Sin embargo, es importante comentar que tanto para los lenguajes de programación como para los lenguajes de autor se requiere que el diseñador cuente con amplios conocimientos sobre programación, lo cual limita su uso y por lo general no suelen ser utilizados para este fin. No obstante, cuando se genera el software por un grupo multidisciplinar en donde participa un experto en programación, no se presenta esta limitante. Por otro lado, también existen los sistemas de autor que no utilizan comandos y sentencias propias de los lenguajes de programación y de autor, sino que trabajan a través de una interfaz más amigable, utilizando menús, iconos, plantillas. Asimismo, también permite generar y desarrollar el software multimedia educativo de una manera más sencilla y práctica, tanto que no se requiere ser un experto en el área de computación para poder crearlo. Para crear este software multimedia educativa se divide lo que es en fases. La primera fase es el concepto o la preproducción. La etapa de concepto o preproducción consiste en la concepción del proyecto, descripción detallada de la idea de investigación, es decir, lo que motivó a la generación del sistema multimedia del sistema educativo. Allí incluye lo que es los agentes implicados, que esta es la definición de los roles de las personas, con base en el área del conocimiento, que participa en el diseño y generalización del software multimedia educativo. También tenemos lo que es viabilidad, que se verifica si el proceso de desarrollo sea factible, es decir, la disponibilidad de recursos materiales como el hardware, el software y otros implementos, así como el tiempo que se le debe dedicar al proyecto. También la justificación, que describe por qué es importante generar el software multimedia educativo y quiénes se beneficiarán de ello. Otra fase que tenemos es el análisis, que el análisis compone lo siguiente: se compone por objetivos y metas de aplicación, que sería quien define los objetivos generales y específicos de la investigación que se plantea para el diseño y la generación del software multimedia educativo, así como también las metas que se desean alcanzar. También tenemos lo que es la identificación de los elementos, procesos y actividades, ya que estos analizan los tipos de elementos multimedia y las características que deben presentar los contenidos acordes con el tema. Por ejemplo, pueden ser los textos, las imágenes, videos, sonidos, pistas de audio. También dentro del análisis tenemos las tareas de aprendizaje, que definen actividades interactivas que debe presentar el sistema multimedia educativo. También está lo que es el perfil de usuario, que especifica las características relevantes de los usuarios potenciales del software multimedia educativo. El entorno de aprendizaje, que trata de especificar el lugar o espacio físico, además de los horarios disponibles, si fuera el caso en donde se utilizará el software multimedia educativo.
También está el análisis de contenido, que se debe efectuar un análisis y descripción de aquellos elementos multimedia que presenten contenidos referentes al tema en particular, como podría ser un archivo, un video. Están los requerimientos técnicos del entorno de aprendizaje, que es necesario precisar los requerimientos técnicos del equipo en el que se utilizará el software multimedia educativo. En el caso que se vaya a distribuir, se deben especificar los requerimientos técnicos del equipo de usuario. Tenemos los requerimientos de usuario, que son los requerimientos que el software debe cumplir, y los requerimientos que el software debe cumplir de acuerdo con lo que expresen los usuarios. Otra fase es el diseño, que permite generar un esquema completo del software multimedia educativo y está constituido de la forma siguiente. Tiene una ficha general en la que se sintetizan las características principales del software y permite al usuario obtener una idea general sobre este. También está la ficha psicopedagógica. Con ella se describe el diseño lógico, considerando para la generación del software multimedia educativo, ya que presenta además una información sobre las características didácticas de la aplicación. También está la ficha educativa técnica, que es la que permite describir el diseño funcional. El esquema de navegación, que es lo que nos muestra el mapa de navegación, el diagrama de análisis de tareas, diagrama de casos de uso y diagrama de relación de identidad. Estos se presentan de manera gráfica. Y tenemos también lo que es la edición de elementos de control. En estos elementos de control nos permite llevar a cabo el diseño comunicacional. Por una parte, se definen los controles de navegación que permiten al usuario poder interactuar con el ordenador y por otra parte, describir y diseñar la forma de los diálogos entre el usuario. Otra fase que tenemos es la del desarrollo. En este se comprenden las diferentes actividades, lo que es la selección de la herramienta de desarrollo, que es en la que se procede a seleccionar el software destinado a la generación de los elementos multimedia, programación, también el ensamblaje, la visualización, la incorporación de multimedios, almacenamientos y procesamientos. También se da en esta fase lo que es el manual técnico, que es lo que nos describe detalladamente las sentencias, códigos, ligas que se deben efectuar con ayuda de la herramienta de diseño para poder llevar a cabo la incorporación de los elementos multimedia y generar el software. Y tenemos la edición de los elementos multimedia, que se debe llevar a cabo las diferentes actividades enfocadas en generar todos los elementos, como por ejemplo edición, digitalización de sonido, imágenes, videos, efectos especiales, así como archivos de textos y botones. La implementación, que en esta etapa está con base en el diseño pedagógico y el físico. Se procede a la generación de la interfaz e incorporación de los elementos multimedia, obteniéndose así las pantallas que comprenden la aplicación, las cuales se enlazan para generar el software multimedia y educativo. Y por último tenemos lo que es la fase de evaluación y validación del programa. En esta etapa se consta de las actividades. Prueba piloto, que es con la finalidad de la evaluación, o sea, depurar inicialmente la primera versión del software multimedia educativo. Esta permite efectuar las modificaciones o correcciones con el propósito de cumplir con las especificaciones descritas en los diseños pedagógicos o físicos. Está también dentro de esta fase la evaluación de contenido, que se revisa la sintaxis, la ortografía y los contenidos en general del sistema multimedia educativo con el objetivo de generar un software de multimedia de calidad. La evaluación del entorno general, pedagógico y técnico-estético. Con esta se requiere verificar si el entorno pedagógico y técnico cumple con los estándares de calidad propuestos por expertos en el desarrollo de software multimedia. Se considera la validez de los tres entornos, si para el usuario resulta fácil de utilizar y además cumple con los objetivos propuestos. La evaluación de conocimientos, aprendizajes esperados. En esta, una vez sea validada el software de multimedia educativo, se genera la versión final. Algunas de las actividades que se efectúan, en especial en esta fase, consiste en generar un nombre representativo para la aplicación, etiquetarla, reproducirla, distribuirla, entre otras, y la elaboración del multimedia complementario en esta fase del proceso de desarrollo de software,
Se debe generar los documentos que contienen información sobre el proceso didáctico. También se genera lo que es el manual de usuario, que presenta las características técnicas y funcionales del software multimedia educativo, como la descripción de los elementos de control, descripción del software, nombre, versión, lugar de producción y autores. También está el manual de actividades didácticas, en que se da a conocer la serie de actividades ordenadas, articulares y estructuradas que han sido creadas para cumplir con un objetivo educativo dentro del software multimedia. Y para finalizar, podemos decir que el desarrollo del software multimedia educativo debe utilizar un proceso metodológico que permita pegarse a los requerimientos y necesidades del usuario final y que cumpla con el objetivo para el que fue concebido. Para llevarlo a cabo en este trabajo, se investigó y se compararon diferentes metodologías reportadas en la literatura, dando como resultado la generación de una nueva metodología que permite definir claramente las actividades que se deben desarrollar en cada una de sus fases o etapas, con lo cual se podrá obtener un software multimedia educativo de calidad. Gracias.